Cuando se construyó la línea 8, también se construyeron partes de proyectos que se suponía que existirían en el futuro, pero nunca se hicieron. Aún así, parte de esa infraestructura sigue allí hasta hoy, y es que la línea 8 originalmente iba a llegar hasta Indios Verdes, y para cuando se construyera la línea 12, ambas líneas intercambiarían sus recorridos, y por esa razón se dejaron preparaciones a lo largo de toda la línea 8 para realizar estas futuras ampliaciones. Una de ellas se encuentra más allá de la terminal Garibaldi, ya que el túnel continúa aproximadamente otros 600 metros después de esa estación, hasta llegar a la glorieta de Cuitláhuac sobre Paseo de la Reforma Norte, donde pueden verse los respiraderos de este túnel. Pero como ese túnel es inusualmente largo para una cola de maniobras, y como durante décadas Garibaldi conservó el letrero de terminal provisional, el cual fue retirado hace unas semanas, es que empezaron a surgir varias teorías en el internet sobre lo que hay después de Garibaldi. Yo recuerdo que a inicios de los años 2010, en plena época dorada de las creepypastas con Locuendo, circuló bastante la leyenda de que allí se había construido una estación llamada Nonoalco, pero que nunca abrió al público, mientras que otras versiones aseguraban que incluso existía otra estación llamada Peralvillo, y también se llegó a decir que el túnel llegaba hasta Indios Verdes, pero permanecía fuera de servicio. Parte de esas historias sí tenían algo de fundamento real, porque efectivamente existieron los planes para continuar la línea 8 hacia el norte, y las estaciones Nonoalco y Peralvillo sí fueron proyectadas dentro del tramo hacia Indios Verdes, e incluso en el plan maestro del metro y trenes ligeros de 1996, la estación Nonoalco aparecía con el nombre de Flores Magón, donde además tendría correspondencia con la entonces proyectada línea 13. Pero lo que realmente se construyó, solamente es esa prolongación del túnel después de Garibaldi, que termina bajo la glorieta Cuitláhuac, y no continúa más allá. La estación Nonoalco nunca fue construida, aunque sí se hubiera ubicado exactamente en ese lugar. La estación Peralvillo tampoco se construyó, y tampoco existe un túnel oculto que llegue hasta Indios Verdes esperando ser usado algún día, desgraciadamente. Pero la preparación para la futura ampliación a Indios Verdes no es la única infraestructura oculta de la línea 8. Cuando se diseñó la estación Garibaldi, además de servir temporalmente como cabecera norte, también iba a tener correspondencia con la entonces futura línea 10 del metro, que años después terminaría convirtiéndose en la actual línea B, y por eso es que en Garibaldi se empleó la llamada Solución Barcelona, esquema pensado para estaciones donde una gran cantidad de usuarios suben y bajan al mismo tiempo. La idea es que los pasajeros que bajan del tren, salgan por el andén central, mientras que quienes van a abordar esperan en los andenes laterales. En el caso de la estación Garibaldi, existe ese andén central, pero permanece cerrado al público por razones desconocidas, y actualmente su uso está limitado al personal de limpieza. Eso sí, cada vez que he hablado de este tema anteriormente, varias personas me han comentado que recuerdan haber usado ese andén durante los primeros años de operación de la línea 8 y que tiempo después fue cerrado. Hace poco ocurrió algo parecido en la estación Coyuya de la misma línea 8, donde una salida que permaneció cerrada desde 2009 tras la llegada de la línea 2 del Metrobús terminó siendo reabierta después de una solicitud presentada ante el STC, así que no sería una locura que próximamente este andén vuelva a ser usado, pero por ahora sigue cerrado al público usuario. Como podemos observar, la idea era que la línea 8 llegara a Indios Verdes, pero debido a un recorte presupuestal, el proyecto se dividió en etapas. La primera etapa que comprendía el tramo de Constitución a Salto del Agua, pero se decidió prolongar hasta Garibaldi, estación que originalmente iba a llamarse San Martín, para facilitar la futura conexión con la entonces línea 10 del metro, que eventualmente terminaría convirtiéndose en la actual línea B. La segunda etapa comprendía el resto del trayecto hacia Indios Verdes, que sería la terminal norte definitiva de la línea 8, y finalmente se haría el intercambio de trayectos o switch con la línea 12. Dicho switch pretendía que la línea 12 conservaría el trayecto hacia Constitución, mientras que la línea 8 sería desviada hacia Acoxpa, y por esta razón el proyecto se diseñó para realizar esta maniobra desde un inicio. Si vemos el trazado de la línea 8, podemos observar que viene desde el eje 3 Oriente, y al llegar a la intersección con Calzada Ermita Iztapalapa, hace una curva abrupta y cerrada para cambiar de dirección y continuar hacia Constitución sobre Ermita, trayecto previamente planeado para la línea 12. Justo en esa curva, se construyeron dos pequeños segmentos extras de túnel que continúan unos metros en línea recta en cada vialidad.
Uno continúa sobre el eje 3 Oriente, y el otro continúa sobre Calzada Ermita, y su propósito era facilitar las obras del intercambio de trayectos o switch entre ambas líneas. De haberse construido como se planeó originalmente, la línea 8 habría seguido recto hacia el sur sobre el eje 3 Oriente en dirección a Acoxpa, mientras que la línea 12 habría continuado recto sobre Ermita hacia Constitución. Además, en el punto donde ambas líneas se encontrarían, estaba contemplada una estación adicional llamada del Paso, donde se efectuaría la correspondencia entre las dos líneas, pero cuando finalmente llegó el momento de construir la línea 12, el switch donde intercambiarían trayectos fue descartado. Oficialmente se mencionó que habría implicado cerrar la línea 8, y que la demanda no habría sido tan alta con esa configuración. Hoy todos sabemos que la línea 12 terminó siguiendo otra ruta, pero las estructuras siguen allí, y todavía hoy pueden distinguirse en la interestación de Escuadrón 201 a Tlalilco, que es uno de los trayectos entre estaciones más largos de todo el metro. Antes de terminar, hay una estructura de la línea 8 que casi siempre sale cuando se habla de túneles ocultos y conexiones raras dentro del metro, que se trata de la vía de enlace con la línea 9. Las vías de enlace son conexiones entre las diferentes líneas o los talleres, y no se usan para transportar pasajeros, sino para mover trenes a lo largo del sistema. Gracias a estas conexiones se pueden enviar trenes a mantenimiento o limpieza, incorporar trenes nuevos, o realizar maniobras sin afectar el servicio normal. En la línea 8 existe una sola conexión de este tipo y está ubicada entre Chabacano y La Viga, en dirección hacia Garibaldi, que la enlaza con la línea 9. Aunque también sea un túnel que normalmente el público no ve, no es una estructura abandonada, ni es una preparación para una ampliación futura, y tampoco es una obra que haya quedado inconclusa, simplemente forma parte de la operación normal del metro y sigue utilizándose hasta la actualidad. Otra estructura llamativa es la vía Z ubicada entre las estaciones UAM y Constitución. Las vías Z son vías auxiliares que se usan para retirar trenes averiados, estacionar trenes o demás maniobras sin afectar el servicio, y son bastante comunes en todo el metro, pero en este caso hay un detalle que la vuelve poco común, porque mientras el resto de la línea utiliza rodadura neumática, esta vía cuenta con infraestructura propia de vía férrea. Hasta donde se conoce públicamente no hay explicación oficial sobre por qué es así, aunque sigue teniendo funciones operativas, porque luego he visto que estación Andresinas, y no corresponde a ninguna preparación para alguna ampliación cancelada ni a una estructura abandonada. Los túneles ocultos de la línea 8 muestran cómo el metro de la Ciudad de México fue pensado para poder crecer y adaptarse con el tiempo. Muchas de las ampliaciones, o en este caso, cambios de recorrido, se contemplaron para que hoy fueran una realidad, pero nunca llegaron a realizarse por diversos motivos. Parte de esa infraestructura quedó construida, y todavía sigue formando parte del recorrido de la línea 8 hasta la actualidad.